Ha sido señalado de que el sindicato está financiando a la gente o está financiando algunas manifestaciones. Es una falacia y es uno más de los intentos de los enemigos y adversarios del sindicato por fracturarnos. ¿Fue una buena dirigente el Bester Gordillo? ¿Es usted un traidor? Los que nos aburguesamos. Nos aburguesamos. ¿A usted le pasó? No soy puro, por supuesto. ¿Ha sido usted tímido, tibio? No. Maestro, pero entonces dígame. Y lo que vemos en las calles, ¿qué está pasando? Me dicen, no he tenido contacto con líderes de la CENTE. ¿Por qué? Ellos no han solicitado alguna reunión. ¿Quiénes son los líderes de la CENTE? ¿Con quién acuerda uno? Por eso es una coordinadora, porque entre ellos mismos hay muchas desconfianzas. ¿Quién financia la coordinadora? No lo sé. Lo que sí afirmo, el CENTE no, y menos Juan Díaz. ¿Perdieron confianza a raíz de lo que ocurrió con el Bester Gordillo? ¿Está preocupado, maestro? ¿Cuál es la causa de la CENTE? A todo el mundo le llegó la iluminación que hay que salir a luchar. Así como... Pues sí. Déjeme preguntar, mami. Don't say. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, Es muy sensual, ¿no? Claro. Is it the time to say goodbye? No, we have 10 more. ¡Ya, carnal! ¿Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje? ¿Mataste a tu hija? Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? How shy I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? oye, que tiene razón. Esas son viejas, caramba. Maestro Juan Díaz, muchas gracias. Bienvenido. No, hombre, muchas gracias, al contrario, y gracias por la oportunidad. Momentos muy difíciles, maestro. Pues son momentos delicados, pero siempre han sido para el sindicato y para quienes tenemos el privilegio de dirigirle, estamos acostumbrados a la lucha. Esa es nuestra materia de trabajo. Bueno, usted en el sindicato ya desde hace muchos años, ¿no, maestro? Bueno, pues desde que inicié el servicio en 1973, pero particularmente fui dirigente en mi entidad en el año 2000, en Jalisco, y de ahí me dieron la oportunidad de estar en el Comité Nacional y ahora en la responsabilidad y el privilegio de dirigir al Magisterio Nacional. Ahora, esto que estamos viendo, ¿cómo leerlo, maestro? Porque finalmente la reforma educativa es un hecho consumado. Y se ha dicho hasta el cansancio que no hay marcha atrás. La ley está promulgada. Y lo que vemos en las calles, maestro, ¿qué es? Bueno, nosotros en el sindicato, quienes tenemos recordando o desde la idea de que el sindicato es plural, en el que hay un respeto a las ideologías, a las militancias partidistas y a los posicionamientos ideológicos, particularmente a la CENTE, pues tenemos una relación con ellos desde hace más de 20 y tantos años, yo particularmente en los últimos 15, y conocemos el movimiento, un movimiento muy bien. que es cíclico, que tiene un guión, una ruta, y que la Ciudad de México lo reedita cada año. ¿Y entonces qué sigue? Si ya se conocen el guión, maestro, ¿qué sigue? Bueno, Porque yo digo nosotros como sindicato porque afirmamos con seriedad y responsabilidad. En este momento, yo digo, no hay una agenda educativa ni sindical en la postura del movimiento en este momento. ¿qué es? Por lo tanto, Entonces, ¿qué yo es? yo lo que observo en estos momentos, yo no tengo diálogo con ellos, pero hay un posicionamiento político, es un movimiento no magisterial en el que están vinculadas organizaciones, convocatorias a la insurgencia, y me parece entonces que si hubiera una agenda educativa, no una reflexión, como decía alguno de los legisladores ahora que se iba a votar la ley del servicio profesional docente, discursos filosóficos, epistemológicos, axiológicos y una serie de asuntos que pues pueden ser interesantes y de profunda reflexión, pero que no tienen que ver con los derechos de los maestros, que es la primera y principal obligación que yo debo de ¿Qué es tener. lo que a usted le toca? A lo que a mí me toca y es lo que estoy haciendo. Con seriedad. Defender los derechos
de los maestros. De los maestros. Para que estos prevalezcan, para poder seguir siendo los maestros una fuerza que le sirva a México y al sistema educativo. ¿Fueron defendidos? Por supuesto. Simplemente basta con que alguien que verdaderamente esté interesado vea cómo llegó la iniciativa a las cámaras y qué fue lo que se votó. Digo 4 cosas sustantivas. 1, la evaluación no es únicamente un examen. La evaluación es parte de un proceso en el que tiene que revisarse diversos instrumentos. Lo viene diciendo afortunadamente hoy los académicos que tienen a su cargo el INE. Eso es muy importante para los maestros. Segundo, será una evaluación que considere el contexto, no una evaluación única para todos los maestros. Para los indígenas en su contexto de una manera, para las zonas marginadas, para la colonia del Valle. Habrá distintos instrumentos en función del contexto en el que cada maestro desarrolla su tarea para que sea justa. Tercero, no es punitiva, sino que conseguimos también que el resultado de la evaluación, es decir, arroja un diagnóstico, una característica de cada maestro. ¿Qué requerimos? Su acompañamiento en el desarrollo profesional para mejorar aquellos espacios donde no haya cubierto los estándares mínimos. Ese acompañamiento también será a partir de un organismo autónomo. Los instrumentos para acompañar al maestro en su capacitación, en su formación continua, en su actualización, los diseñará el INE, no el gobierno. Y eso es una garantía, porque aún, y lo reitero para quien no lo sepa, quienes hoy están al frente del INE, académicos respetables, profesionales de la educación, no tienen una posición históricamente cercana a la opinión del sindicato, sin embargo, saben, conocen de educación y eso da certeza a los maestros. Tercero, no se va a despedir a ningún maestro. Es una falacia o es demagógico afirmar que se va a despedir a los maestros. El maestro que sea responsable, que asista a la evaluación, que vaya a su capacitación, que esté en la disposición de mejorar lo que ya tiene, seguramente que permanecerá. Y el sindicato, cuando suceda alguna acción que trastoque algo que justamente le corresponde, el sindicato le defenderá sin ninguna duda. Eso es lo que estamos informando ahora mismo, ¿no? Maestro, ¿por qué me dicen no he tenido contacto con líderes de la CENTE? ¿Por qué? Bueno, finalmente son parte del sindicato, son maestros y pertenecen al sindicato. Históricamente, yo particularmente como dirigente sindical, tuve en los últimos 3 años relación con los compañeros de la CENTE de Chiapas, con algunos de los compañeros de Oaxaca, con michoacanos, con los propios del Distrito Federal, pero en toda esta coyuntura ellos no han solicitado, no han planteado, no han demandado alguna reunión para diseñar o definir una estrategia. No solo eso, no es un asunto de voluntarismo político mío. Tenemos órganos de gobierno en el sindicato. Nos reunimos el día de antier. La representación legal y legítima de todos los maestros mexicanos, todas las secciones estuvieron, menos la sección 22 de Oaxaca, y tomamos acuerdos sobre el tema de la reforma. Ellos no lo asisten porque no coinciden. No asisten a los órganos de gobierno legalmente constituidos para fijar la posición del sindicato. Han decidido desde hace muchos años transitar por una lucha que nosotros no compartimos. ¿Por qué no la compartimos? 1, porque tiene como No comparten táctica y estrategia, digamos. No, ¿por qué? Porque dicen, defendemos a la escuela pública. ¿Cómo defendiendo a la escuela pública demeritándola? Segundo, en México, afortunadamente, tenemos espacios de diálogo, de reflexión que nos hemos dado todos los mexicanos en una lucha histórica. Y no utilizar esos espacios y salir como se hace, a presentar una imagen, una cara, un rostro ante la sociedad y acreditarse como maestros, no compartimos porque lesiona la imagen de los maestros. En este instante que usted y yo estamos hablando, cientos de miles de maestros están en las aulas cumpliendo su responsabilidad. Que son la gran mayoría. La inmensa mayoría. Ahora, y no porque no sean críticos y no estén luchando por sus derechos, pero confían en que su sindicato se ponga al frente de ellos y ellos cumpliendo su responsabilidad en la escuela. Yo me acuerdo que cuando la maestra Elbester Gordillo estuvo aquí, sentada donde ahora está usted, dijo que ella, por supuesto que tenía diálogos con la coordinadora, que porque si no aquello sería catastrófico, que por supuesto que era una disidencia muy delicada.
que no se olvidara que era una disidencia muy delicada. Por eso le pregunto, ¿por qué usted no ha buscado el diálogo en caso de que ellos no lo hayan buscado a usted? Yo establezco que he tenido diálogo con ellos los últimos 3 años. En esta coyuntura no lo ha habido. Mi responsabilidad es convocar a un órgano de gobierno porque yo no soy autónomo ni absoluto en la dirección del sindicato. Tengo que sujetarme a lo que mandata el órgano de gobierno. Y este Consejo Nacional del día de antier, eso fue lo que mandató. Primer punto del mandato: preservar la unidad del sindicato, porque actores como ellos y algunos otros están en esta coyuntura intentando privilegiar, posicionar sus propias agendas. Y el patrimonio fundamental de los trabajadores en el mundo, y en el sindicato no es la excepción, es la unidad. A ver, maestro, ayer miércoles hubo esta convocatoria que se hizo desde antes para que ayer miércoles hubiera una gran manifestación a nivel nacional. Antes estaba concentrado el conflicto, digamos, en 5 estados de la República. Ayer hubo manifestaciones y marchas en 25 estados. Marcharon integrantes del sindicato también, maestro, que no solamente ni exclusivamente de la coordinadora. Entonces, ¿qué está pasando? Le expreso tres estados particularmente. Por ejemplo, si marcharon en Chihuahua 14 compañeros de 100,000. Es decir, el sindicato es plural, ¿eh? Hay expresiones. Pero voy Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, que son, creo, los que tenemos que analizar con mucho cuidado. En Veracruz existen 17 sindicatos en el magisterio estatal. 17 sindicatos que son locales y que son los que fundamentalmente están en este proceso. Que no pertenecen al sindicato. Sí hay, por supuesto, en este momento inconformidades en la sección 32, que es una sección de más de 80,000 trabajadores. Lo que hemos estado haciendo... Ahora, esa sección sí pertenece al sindicato. Sí. Hay manifestaciones también ahí que no son mayoritarias, pero lo que estamos haciendo es dialogar con ellos. ¿En qué dialogar en qué? En esto que usted expresaba hace un momento. Transparentar la información, precisar y encontrar el punto de equilibrio que diga, bueno, ¿cuál es la garantía que los trabajadores tenemos en Veracruz y en cualquier estado de que nuestros derechos que hemos adquirido legalmente no van a ser trastocados? Ese es el desafío, el diálogo, la negociación para poder reinsertarnos. En Yucatán, ayer alrededor de las 10, 11 de la noche, un poco más tarde, se concretó una firma de un documento con los dirigentes del sindicato, de las secciones sindicales y el gobierno del estado para que hoy entraran en la ruta de normalización. En Quintana Roo voy el día de mañana a Quintana Roo, este compromiso que adquirí con mis compañeros, y vamos a una mesa en el que espero darle causa y sentido, primero transparentando, informando y por supuesto en el interés de que se regularice y normalice el servicio educativo. Hay una preocupación genuina, se intuyen los maestros, no sé si por falta de información, si porque no se ha hecho ese trabajo, etcétera, etcétera, pero hay una preocupación genuina de que van a perder sus derechos laborales. Entonces parece que lo de la coordinadora ha permeado en buena parte de los maestros. Yo le comento algo y ahí están las evidencias. Quisiera que recordáramos el discurso que sobre la reforma educativa se construyó durante enero y febrero, después de la reforma constitucional en diciembre. Fue un discurso que generó incertidumbre, molestia, angustia. ¿Por qué? En los compañeros, enero y febrero. ¿Por qué? Porque un maestro mexicano, cuando ingresa al servicio, no lo hace con la idea de en lo que encuentro algo. El que se incorpora al servicio educativo está pensando en 30 años. Es decir, encontrar ya la ruta de su estabilidad laboral que le dé sentido de ascenso y llegar hasta allá. La tasa de reemplazo, su tranquilidad de su familia, su superación profesional, su salario. La tasa de reemplazo en México es muy baja. Es decir, los maestros que van y vienen del servicio es muy baja. La mayoría somos de familias de maestros de una clase social que ha estado ahí muy vinculada, que no sucede en la mayoría de los países del mundo. La tasa de reemplazo es altísima. Entonces, cuando en enero y febrero se construye un discurso duro, difícil, el maestro entró en esa ruta.
Cuando se da la discusión, fuimos a dar la pelea al Pacto por México, a las cámaras, con los senadores, con los diputados, con los presidentes de los partidos políticos, con los gobernadores, con la Secretaría de Educación, con el propio secretario de Gobernación. Es decir, entramos a una ruta para modificar ese esquema como iba y como venía. ¿Pero cómo iba? Cuando usted me dice, no se nos olvide el discurso, ¿hecho por quién? Bueno, ¿cómo iba el discurso en concreto? ¿De quién? La exclusión del sindicato. La exclusión del sindicato. Eso no se ha dado. El sindicato está ahí. Lo dice con claridad. ¿Pero de quién era ese discurso? El discurso que generaron muchos actores, que hoy, y eso es una pregunta interesantísima, que hoy el llamado que yo haría en este momento, cuando pase esta coyuntura, muchos de los que entraron a este debate, afortunadamente, y que lo vieron en la coyuntura específicamente, se van a ir del debate. Los que nos vamos a quedar aquí somos los maestros. Yo convoco a todos los actores políticos, sociales, académicos de la sociedad civil que participaron en este asunto de ir a pensar las cosas, a decir, los malos maestros, el sistema educativo es por los maestros. Maestro, pero dígame nombres y apellidos, porque estos actores tienen nombres y apellidos. ¿Quiénes son? No, hay sectores, ¿no? Hay sectores simple y sencillamente. Algunos son los compañeros de la coordinadora, algunos son del sector empresarial. Es decir... Se lo pregunto y le digo por qué. Porque tengo que hacer referencia necesariamente a la maestra Elbester Gordillo, que estuvo al frente del sindicato durante tantos años. Ella decía, y parte del discurso era ese, que la intención era privatizar a la educación. Lo dijo aquí, lo dijo en muchos otros foros, que esa era la intención, privatizar la educación y despedir a los maestros. Hay actores en México que se vinculan a la agenda internacional de algunos de los contenidos de esta reforma que tienen esa tendencia, por supuesto. Los hay. El que no se exprese públicamente y el que no se diga literalmente que esa es la intención, lo que en México tenemos que defender la escuela pública, porque hay una parte de mexicanos que quieren llevar el negocio de la educación a la escuela pública. No privatizar de que se va a dar por decreto, sino abrir espacios para poder entrar al negocio de la educación. Y eso sería grave, no porque el sindicato resultara afectado, porque millones de mexicanos, el único patrimonio que tienen para tener posibilidad de ascender en la permeabilidad social es la escuela pública. Entonces, entonces usted sí ve esa intención. Hay actores que, claro, por supuesto. Claro que lo hay. La maestra aquí dijo nombre y apellidos. Yo lo que puedo decir es, basta acercarse un poquito a cómo han procesado algunas de estas reformas en otras latitudes del mundo y quién reivindica en México esos espacios. Lo que tenemos ahora, todo el mundo tiene derecho a expresar una intención o no. Lo que nosotros tenemos que hacer es defender la escuela pública, no porque sea del sindicato o de los maestros o porque aquí trabajemos, porque es el patrimonio de los mexicanos. Pero como dirigente, que no trastoque ninguno de los derechos de mis compañeros. Y eso está garantizado. Están salvaguardados. Claro que eso sí. es muy importante, claro que sí. No se preste ni la estabilidad laboral. Porque yo sí veo una preocupación muy genuina de buena parte de los maestros. Déjeme decirle algo no de memoria. En este proceso de información que estamos llevando, hemos recogido alrededor de 250 preguntas de los miles de maestros que dicen todo tipo de preguntas sobre la reforma. Acabamos de elaborar un documento que está en nuestra página, pero la más importante, la que tiene más frecuencias, así en términos de Chihuahua, Yucatán, Jalisco. La más recurrente. La más recurrente. ¿Me van a correr o no? Esa es la primera. Que era el asunto de la permanencia. Claro. Ningún maestro va a perder su trabajo. De los que están en servicio. Y los que se van a incorporar. Pero no solo eso, de lo que conseguimos. La iniciativa inicial decía que hasta 2 años se les daría el nombramiento definitivo. ¿Qué conseguimos? Que se respetara el derecho y que sea los 6 meses. Pero bueno, ningún maestro va a ser corrido. La segunda pregunta más importante, es interesantísima. ¿Quién me va a garantizar que los objetivos de la reforma se cumplan? Lo que sigue es eso, porque la lucha que sigue a partir de antier que se promulgó es recursos. La aplicación. Las leyes que quedaron no definen nada, más que sientan las bases legales y jurídicas para ir a la implementación, al desarrollo y a la ejecución. Y eso requiere
para empezar. La misma sensibilidad de los legisladores para trasladar recursos, invertir aquí, infraestructura, equipamiento, capacitación para los maestros, desarrollo profesional, conectividad en las escuelas. En una palabra, apenas pusimos las bases o se pusieron las bases con estas leyes para ir a la implementación. ¿Y quiénes las van a desarrollar? Infraestructura. Infraestructura, equipamiento. ¿Quiénes las van a desarrollar? Cuando se vayan muchos de los actores que entraron a la coyuntura, los maestros y los padres de familia. Pero entonces, la coordinadora, ¿qué es lo que está pidiendo? No nos queda claro, maestro. Y usted los conoce. ¿Qué está pidiendo? Yo, si me atengo a los documentos que han hecho públicos de hace unos días, algunos acuerdos de sus asambleas, pues es derogación de la reforma tercera. Eso ya no hay manera. Ya, y ellos lo saben, legislativo porque concluyó. hay gente que con los líderes es gente que conoce, que sabe. Entonces ellos saben que no hay marcha atrás. Hay un programa, Adela, quizá esto nos dé la reflexión para encontrar el punto. Hay un programa de carrera magisterial que se llama, que por cierto, esa es la tercera pregunta, no desaparece. No se pierde ninguna de esas prestaciones. Va a transformarse el modelo, pero esa prestación no se pierde, en el que están 800,000 maestros dentro de ese programa y que representa estímulos. Bueno, en Oaxaca no aplica desde hace 22 años. Los maestros oaxaqueños no tienen acceso a ese. ¿Por qué? La CENTE no ha permitido que los maestros que estén en la disposición de evaluarse accedan a estos beneficios de superación y que representa estímulos económicos. Me parece que pero además de eso, lo que estarían buscando es que, al igual que no aplicó carrera magisterial desde hace años, pues un estado de excepción y que no aplique en Oaxaca. Y me parece que pues ahí la sociedad y las instituciones deberán de tomar una decisión, porque si se llegara a perfilar una cosa como esa, que así funciona actualmente, el que no aplicara en Oaxaca, pues los cientos de miles de maestros que están en la ruta de ser serios, responsables y al mismo tiempo luchar por sus derechos, entonces no es un asunto del sindicato, me atrevo a decirlo. El Estado recupera la Rectoría de la Educación, pues qué bueno, muy bien. Nosotros, por nuestra parte, hemos sido aliados siempre desde 1943 de las instituciones del país. Y es como nos ha dado resultado, porque nuestras condiciones de vida han mejorado, nuestros salarios. En 1989, el salario promedio de un maestro al iniciar el servicio en una plaza de jornada era de 1.5 salarios mínimos. Hoy el maestro que entra al servicio con una plaza de jornada, lo que menos gana es 4.5 salarios mínimos. Y desde ahí, por antigüedad y por los estímulos de carrera, hay una... ¿Quiénes son los líderes de la CENTE? ¿Cuántos hay? Porque esa es otra. ¿Con quién acuerda uno? Porque cada sección finalmente pues tiene su propio líder. Mire, por eso es una coordinadora. No hay una dirección única, porque entre ellos mismos hay muchas desconfianzas. Entonces, nosotros que los hemos tratado durante años, hoy dialoga usted conmigo y la siguiente reunión viene B a tratar los mismos asuntos, y a la siguiente quizá regresa a A o entra a C. Lo que está sucediendo en estos días, así es, porque hay desconfianzas y sobre todo hay un comité seccional, por ejemplo, en la 22, que ha sido electo legalmente. Sí, pero ese conocido comité y reconocido. Pero ese comité seccional no manda. Atrás hay una cosa que se llama comisión política. No es estatutario, es una forma que ellos se dieron en su momento. Y es esa comisión política la que toma las decisiones. ¿Quiénes son, maestro, los responsables del fenómeno que estamos viendo hoy? Bueno, lo que sí puedo decir es que no están aquí. Pero no porque yo los conozca, o sea, cuando digo que todo este trato de años lleva, cito lo que usted dijo, es un asunto delicado, pero no es sindical ni educativo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que buscar, nosotros como sindicato, que ese movimiento no impacte y fracture al sindicato, y en lo educativo, que no lesione la aspiración de los mexicanos de ir hacia adelante. Lo otro no es nuestra responsabilidad. En los últimos 7 años, el movimiento de paros, marchas, suspensiones que la 22 ha hecho en Oaxaca representa, y eso México lo tiene que saber, el equivalente a un ciclo escolar.
Si sumas los días que pararon en estos años, es como si no hubiera habido clases un año. Eso es una desgracia. Eso es un crimen. Es un crimen. Eso es un crimen. En los días recientes, usted, y así ha trascendido en la prensa, ha sido señalado de que a lo mejor el sindicato está financiando a la gente. Nada más alejado de eso. O está financiando también algunas protestas y algunas manifestaciones que se han dado en otros estados de la República. Quien lo diga o que primero tendría que probarlo. Bueno, ya lo leyó, pero, ¿no? Sí, y quien lo diga falta absolutamente a la verdad. Yo, como dirigente, independientemente que soy parte de un gran equipo, soy una persona seria, con una profunda responsabilidad con mis compañeros, con el sindicato y con la Educación de México. Es absolutamente falso. Jamás de ninguna manera. Es una falacia y es uno más de los intentos de los enemigos y adversarios del sindicato por fracturarnos, pero no lo van a conseguir. ¿Cómo entonces, usted me decía que el caso de estos 3 estados, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz, son aparte, ¿no? Pero ahí las manifestaciones... Bueno, pues le pongo Yucatán, ejemplo. ¿Dónde surgió hace una semana la idea de la marcha? Surgió en Valladolid. Desde la presidencia municipal de Valladolid se ofrecieron transportes para irse a la marcha. Hay que sacar conclusiones. Segundo, el señor secretario de Educación en esos días afirma públicamente, si hay marcha no habrá descuentos. Bueno, pues no se trata de estar atrás, simplemente si no ejerce... El señor secretario de Educación... En el Estado. Del Estado, el estatal. Entonces no es posible. Pero eso sucedió en Valladolid y en un día se mueve todo el mundo. Como que hoy no había conciencia y mañana a las 8 de la mañana así a todo el mundo le llegó la iluminación que hay que salir a luchar. Ahora, pero usted ha hablado con las bases, Por supuesto. Llevo recorridos 22 estados. Mañana voy a Durango y voy a Quintana Roo. Y no estoy yendo a pasear el poder, ¿eh? Y aquí, permítame... ¿En qué se va, Un maestro? comercial. En un avión que tiene 40 años y es del sindicato desde hace 40 años. Y en comercial cuando tengo que quedarme en la entidad. Que, por cierto, me recomiendan que no me suba ese avión porque cualquier día se va a caer. Pero no tenemos otra cosa. Bueno, pero además es importante lo que no estoy yendo ni en las entidades ni aquí. ¿Y los otros aviones, los que usaba la maestra, por ejemplo? El único avión que el sindicato tiene desde la época del licenciado Jongitud es ese que le estoy señalando. Es el único que yo conozco, es el único que tenemos, es punto, no hay más. Bueno, entonces, ni aquí en México, ni en las entidades ando paseando el poder, ¿eh? Yo soy un profesor que me he preparado, pero estoy yendo primero. No hay a ningún estado donde vaya que no vaya a una escuela, cuando menos a 2, a 3, una marginada y una modelo, para estimular a los compañeros y desde ahí mandar el mensaje. El lugar de los dirigentes es en las escuelas. Y aprovecho para decir, el sindicato también, si quiere ser viable en esta reforma, tiene que transformarse. No tiene destino si no nos transformamos. Eso no hay ninguna duda. Porque este modelo... ¿Qué tiene que hacer el sindicato? Esta transformación pasa, en nuestro caso, pronto lo detonaremos por cinco ejes. 1. Primero, horizontalizar su acción. La dirigencia con los maestros en las aulas, en las bases, escuchándolos, atendiéndolos. Los que nos aburguesamos o que nos asumimos como que no tiene destino eso. Sobre todo, antes de ir al segundo punto, analice por favor, Adela, para ingresar, para ascender, para alcanzar un estímulo y para permanecer, el maestro va a ser en función de acreditar sus capacidades. ¿Dónde está el sindicato ahí? ¿Por qué se quedarían los maestros en el sindicato? El sindicato tiene que transformarse para ofrecerle beneficios concretos, serios. Ahí vamos a esa ruta. Y capacitar a sus maestros. Bueno, primero el tema de la horizontalización. Segundo, ¿qué va a derivarse de la evaluación? Capacitación. Vamos a exigir que el gobierno federal y local dé esa capacitación, pero no solo eso, vamos a dar nuestra capacitación.
Vamos a acompañar el desarrollo, esa es la segunda profunda transformación del sindicato. Los recursos del sindicato para capacitar Porque a los no es que no tuviera recursos, maestro. Los que tiene, ¿qué son? ¿De dónde vienen los ¿Y los recursos que del ha sindicato? tenido? ¿De dónde vienen? De las cuotas de los maestros. Esos son los recursos Pues que cuota el sí, sindicato. Bueno, sí. pues vamos a acompañar el desarrollo en línea, semipresencial y presencial, para que el maestro diga, mi sindicato me pone en condiciones de enfrentar de mejor manera la evaluación después de la capacitación y mejorar mi desempeño. Ese es un segundo tema. Tercero, transparencia. Que aclaro, no se deriva de esta crisis. Vamos a dar un salto hacia adelante en el tema de transparencia y rendición de resultados que me atrevo a decir ningún otro sindicato en el mundo lo tiene ni lo ha dado. Porque el sindicato, para ser vigente y ser viable, tiene que ir a esa transformación, sin ingenuidades. Porque al final es un ejercicio, el sindicato tiene que realizar acción política para defender a sus maestros, pero lo haremos no un maquillaje y un cosmético ahí. Ese es el tercer punto. Vamos a ir a la ruta de lo que llamamos sindicalismo de servicios. Vamos a ofrecer a los compañeros alternativas, como lo hacen otros sindicatos en el mundo, donde ya aterrizaron estas reformas educativas. El sindicato tiene destino. Cuando me dice, nos aburguesamos, ¿a usted le pasó? A mí no, pero Usted era aburguesándome. muy cercano a la maestra Elbester Gordillo. He sido ¿no? dirigente del sindicato y he transitado en mi trabajo docente y como dirigente sindical desde el puesto más modesto. En lo educativo, voluntariamente me fui al medio rural cuando inicié. Y en lo sindical fui electo desde del cargo más modesto, he ascendido todos. Y en todos se ha acreditado mi conducta. En todos. No estoy hablando aquí intentando, no soy puro, por supuesto. Nadie. ¿Qué? ¿Se arrepiente de algo, maestro? Por supuesto que no. Al contrario, esta oportunidad que no hubiera querido que se diera de esta manera, este privilegio de dirigir a los maestros, es realización plena. Y por lo tanto Esa era la tirada finalmente. No, De la maestra, sí. No lo sé, pero yo no me planteé ese asunto de llegar a ser el dirigente nacional del sindicato. Mi trabajo, alrededor de un concepto que ha sido básico en toda mi vida, consistencia. No soy de ocurrencias y de ida y vuelta y de un discurso y luego esconderme. Es trabajar todos los días al límite de mis capacidades. Así lo estoy haciendo y no me resulta diferente a como lo hacía hace un año o hace 2. Eso es. Entonces, hacerlo... ¿Está defendiendo hoy causas o cosas distintas de las que defendía hace unos meses? ¿O No, porque son dos cosas sustantivas. Es más, esa es la palabra. Esa es la palabra que se afirma permanentemente en nuestras discusiones del grupo de trabajo del sindicato. Nuestro discurso, nuestra táctica, nuestros posicionamientos pueden estar variando en cómo lo exhibes, pero lo que no ha cambiado y no va a cambiar es la causa. La causa de los trabajadores está ahí y la causa de la educación de México menos cambia. Simplemente le digo, y antier se los decía a los compañeros en el Consejo Nacional, ¿cuál es el lema del sindicato? Que le dieron, que lo pusieron los que lo formaron en el 43 y que sigue vigente y más vigente que nunca. Y en esta coyuntura creo que debe ser la manta que vaya al frente. ¿Qué dice? Por la educación al servicio del pueblo. Es maravillosa. Esos son los maestros mexicanos. Ah, claro, como cualquier trabajador, aspiramos a vivir mejor, a mejorar nuestras condiciones de vida, a tener una vivienda, a aspirar a ganar más, a tener estímulos, pero ya eso no vamos a renunciar jamás. Pero que tiene que ver con la capacidad también, ¿no? ahí Tendría le que va. ver con la capacidad. Ayer se lo decía a los compañeros, déjenme darle este ejemplo. Quién sabe cómo se vaya a tomar, pero es referente para nosotros. El SME, por favor. El SME, un sindicato de lucha, histórico, combativo, reivindicativo, fuerte. Mientras avanzó en esa agenda, olvidó a la empresa, olvidó la calidad. Cuando sucedió lo que sucedió, hoy el sindicato existe, pero la empresa ya no. Y la disputa es por recursos de los jubilados. Sí. Entonces, nosotros no hemos equivocado la estrategia. Primero, la fortaleza del sistema de educación pública es la fortaleza del sindicato.
Por eso cuando los que no lo dicen, pero que buscan entrar al negocio de la educación, aunque no lo expresen así, tenemos que salir en defensa de la escuela pública. No solo porque es patrimonio de los mexicanos, porque si se fortalece el sistema de educación pública, el sindicato se fortalece. Si olvidamos el compromiso con la educación, nos podemos ver en ese espejo, en el que nos quedemos un cascarón vacío con el membrete y con nuestros cargos, pero... Entonces, sin representar a nada, la clave es educación y sindicato juntos. En el caso de la CENTE, por ejemplo. No es educativo ni sindical. Vuelvo a lo mismo. No es educativo ni sindical. No entendemos qué están pidiendo que no les están dando, maestro. No es educativo ni sindical. Por lo tanto... ¿Es justo? Claro que no. No sé, es una lucha justa. No lo es. La forma en que se está expresando y lo que no se expresa no es justo. No es justo por los maestros porque lesiona su imagen. No es justo por los niños porque se les abandona en un espacio donde lo que más necesita México es precisamente... Digamos que la estrategia no es la adecuada, pero la causa, ¿cuál es la causa de la CENTE? Bueno, pues se han expresado públicamente pronunciamientos, ¿no? Insurgencia. Yo creo que cuando dije hace un momento pero que... eso es así como... Pues sí, decía el diputado, no recuerdo cuál su nombre, pero ¿qué llevaron a las mesas de diálogo para la reforma? Epistemología, axiología, filosofía. Es muy abstracto, es muy abstracto. O se pretende que sí sea abstracto. Porque si fuese yo quiero pensar que hay una lucha legítima también de ellos, ¿no? Pues debieran expresarlo, ¿no? El problema es que lo que está sucediendo aquí es violentar la libertad de los demás. Ahora, déjeme hacerle estas preguntas. Usted me dice que conoce muy bien a la coordinadora. Evidentemente, pues son secciones que pertenecen al sindicato. Dicho sea de paso, el sindicato más grande de América Latina. ¿Cuántos son? ¿1,300? De básica, así como estamos ahorita, sin considerar superior y todo el personal de apoyo, 1,300 más o menos. 1,300,000 maestros. Bueno. ¿Quién financia la coordinadora? ¿Ellos mismos tienen sus recursos? Porque yo veo que todo el mundo dice, bueno, pero alguien los está financiando, alguien tiene que estarles dando dinero, pero ellos mismos tienen sus recursos. Yo no lo sé, pero los que hemos estado en el movimiento social desde hace tantos años sabemos que en un movimiento como esto cuesta muchísimo dinero. Por eso, maestro, pero entonces dígame, ¿usted conoce? Pues yo no soy la coordinadora. No, yo sé que no es la coordinadora. Menos pero aún voy a saber de dónde obtienen sus recursos. Pero son parte del sindicato, sí, maestro, pero no siguen la lucha ni la estrategia con nosotros. Como dije hace un rato, en los últimos meses no ha habido una palabra de diálogo, porque ellos no lo desean. Bueno, pero entonces... ¿Quién los financia? No lo sé. Eso hay que preguntárselos a ellos. Lo que sí afirmo, el CENTE no, y menos Juan Díaz. Absolutamente no. Dígame, conociendo, usted me dice, cuesta mucho dinero. ¿La CENTE tiene recursos como para eso? No lo sé. Yo no lo sé si tienen recursos o no. Lo que sí digo es que... Porque antes decían, bueno, son los gobernadores, ¿no? Que les siguen pagando, que etcétera, etcétera. Ya el gobernador de Oaxaca dijo, no hay pago. Sí, así lo escuché, ¿no? Antier o hoy mismo creo, no estoy seguro. Lo que sí, yo no lo sé. Lo que sí digo es que mantener un movimiento de esas características, pero además hay otra. Hace años, en esa historia de conocimiento, eran algunas carpas, algunas lonas colgadas en 4 palos, digamos por decirlo no peyorativamente. Yo veo hoy cientos de casas de campaña muy bien ordenaditas y digo... No es lo mismo colgar una manta y guarecerse de la intemperie que comprar una casa de campaña, sobre todo para llenar la plancha del Zócalo, ¿no? Pero bueno. Ahora, otra pregunta que todos nos hacemos, ¿todos son maestros? Porque también de pronto vimos anarquistas, por ejemplo, ¿no? Pero todos son maestros. No, históricamente se han vinculado ahí los grupos, sobre todo en el Distrito Federal, en el que tienen una agenda, también ustedes lo saben, algunos grupos que de manera permanente se incorporan a cualquier movimiento. Hoy mismo basta ir a sacar unas fotos al Zócalo, que no es tan sencillo porque luego el nivel de violencia no es adecuado, pero pues hay organizaciones de las que permanentemente se suman a cualquier movimiento que se viene acá, una y otra. En ocasiones, voy a decir algo, por ejemplo, existe una especie en Oaxaca, una especie, llamémoslo, marchómetro, en el que el compañero que viene a las marchas
de Oaxaca gana puntos. Gana puntos para ser estimulado administrativamente o pierde para ser... En pocas palabras, hay un ejercicio de control y, por ejemplo, si dicen, pues te toca marchar a ti en la Marcha a México el próximo sábado, pero tú no puedes, por alguna razón, pues le pagas a otro porque venga. O se te propone a quién hay que pagarle porque venga o tú mandas a alguien, ¿no? Entonces es un ejercicio, pues, digamos, sofisticado, pero no sofisticado. Pero están muy bien organizados. Ordenados. Están sí, muy ¿no? ordenados, son muy disciplinados. Claro, y aclaro, también es importante y no voy a faltar a la verdad. No tengo duda que ahí en el movimiento debe de haber maestros verdaderamente con un carácter épico, luchando por un ideal, pero es obvio que quien dirige el movimiento no come en cuenta esas aspiraciones crudas que un maestro pueda tener, ¿no? Porque al final de cuentas las condiciones socioeconómicas de Guerrero, de Michoacán, son bárbaras, son bárbaras. ¿Pueden sabotear? Es la misma pregunta que le hice al secretario de Educación Pública. ¿Pueden sabotear la reforma? Es decir, no hay marcha atrás, está promulgada, pero bueno, hay que... No, si la sociedad... aplicarla. Si la sociedad, por las vías que la sociedad tiene, hace valer su voz. ¿Qué está pasando en Oaxaca? Simplemente ahí está el ejemplo que creo que México debe conocer. Hay 3,000 maestros oaxaqueños agrupados en la sección 59 que pertenece al CENTE y que no han suspendido un solo día de clases, exponiéndose a la represión, a la violencia. ¿Quién los protege? Porque ¿Quién hay los protege? amenazas también. ¿Quién los protege? Los padres de familia, la comunidad. La comunidad está llamando a los maestros de la 59 que se incorporen a las escuelas de la 22. Ahí está el ejemplo de lo que la sociedad puede hacer. Y en México en general, los padres de familia y los maestros están juntos. Todos los días, las escuelas funcionan por eso, porque los maestros y los padres de familia las hacen funcionar. No creo que haya capacidad para sabotear un proyecto que, si lo hacemos bien, le servirá a México, ¿no? Y los maestros están ahí exigiendo, para nosotros lo importante de informar, de clarificar, de verlos a los ojos y decir, para empezar, y si se comete una injusticia te voy a defender. Es que es una brutalidad. De pronto vemos imágenes, testimonios de niños, maestros, que dicen, es que yo ya quiero tomar clases. Oiga, el ejemplo que pasaron ustedes aquí en la empresa, el de un oaxaqueño que se dedica a vender tacos. O sea, al punto de decir, yo de aquí saco apenas para lo que es mantener a mi familia, pero hemos tomado la decisión de que nuestros hijos vayan a la escuela privada. Es verdaderamente dramático. Mire usted, en Oaxaca, perdón, en Morelos en 2008, cuando se movilizaron los maestros y que se incorporó luego la coordinadora, en 3 meses que duró el movimiento, que fue en defensa de la escuela pública, la matrícula en la escuela privada en Morelos creció el 12%. Que eso es lo que puede ocurrir ahorita, claro, también, que es justamente lo que ustedes no quieren que pase, maestro. Ahí es donde vemos que hay otras agendas. Es decir, impulsas cosas para debilitar lo que quieres debilitar. Nosotros no somos ingenuos en el sindicato. Sabemos que si nos fuéramos estrictamente en la defensa de nuestros derechos sin defender la escuela pública, pues nos quedaríamos con ese cascarón que hablábamos. Porque hay intereses, por supuesto, de debilitar a la escuela pública. Pero si somos serenos, tenemos que mantener la expectativa de que las cosas van a ir bien. ¿Le ves salida? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Es interesante. A partir de la experiencia, de lo que ha pasado en los últimos 30 años, el movimiento entra en una ruta, escala, tensa, y llega al punto en el que se va. En que encuentra el nivel máximo de tensión y se va. Ellos lo dicen públicamente, no lo estoy diciendo yo. La estrategia no la vamos a cambiar. ¿Cuál es la estrategia? Ellos lo dicen, antier salió. Movilización, negociación, movilización. Y va de nuevo. Entonces, no hay locura, no hay extravío, no hay... Hay estrategia para ir y encontrar el punto. Así ha sucedido en años anteriores. Por ejemplo, cuando obtuvieron el que no se aplicara carrera magisterial en Oaxaca. Bueno, ¿qué significó? Pues seguir manteniendo el marchómetro, en que los estímulos sean a los que ellos determinan o los ascensos a los que ellos determinan y no por la vía formal.
Ese puede ser uno, simple y sencillamente. Perder el control a partir de no tener los privilegios de designar quién a dónde. Simplemente, si solo fuera ese, es por 74,000 maestros que hay en Oaxaca, pues es un mundo de cosas que seguramente estarán intentando defender, ¿no? ¿Ha sido usted tibio en la defensa de esta reforma? ¿O de explicarle a los maestros que ha defendido sus derechos y los... Quienes me acompañan en la dirigencia y yo somos personas serias, formales. Aprovecho. El sindicato está entrando en otra ruta que mis compañeros ya están conociendo. Una, el sindicalismo sociopolítico va a quedar al margen. Mi responsabilidad es lo educativo y lo sindical con los maestros, no las posiciones políticas. No es eso. Entonces, el asunto es que el protagonismo político... ¿A usted no le interesan las posiciones políticas? Sí promover a mis compañeros. Ya las tuvo, ¿no? Por ejemplo, tenido... en Nueva Alianza, etcétera. Yo he sido dirigente sindical siempre, desde que mi primer cargo. Estuve en el 2005 como secretario general de la Dirección Nacional de Nueva Alianza, 8 meses, pero aclaro, y es importante que los maestros lo saben y que la sociedad lo sepa, todos los meses que fungí como secretario general de ese partido, pedí licencia a mi cargo, al cargo sindical y a las plazas que Por cierto, se me estaba olvidando, maestro, el asunto de los comisionados. Que usted no quiere que se quiten los comisionados. Ya está en la ley. Pero no quería. El artículo 71. Pero no quería. Bueno, nosotros decimos... Pues es que es un triple gasto, según me corrigió aquí el secretario de Educación. Yo decía que era doble, pero luego me dijo que era triple, que no estaba yo bien abusada. Primero, debo decirle, en el artículo 78 de esta ley, así queda establecido. Cuando digo, no se pierde nada, no se perdió ningún derecho, ¿cómo? ¿Y eso? Pues no estaba. En ningún lugar dice, antes de esta ley, el asunto de los comisionados. Lo que hoy requerimos, y es importante, no porque requeramos un privilegio o una prebenda, ese 1.300.000 en un sector como el nuestro, de todos los niveles educativos, de todas las regiones del país, de toda la caracterización, representa todos los días millones de incidencias laborales, profesionales, asistenciales, salariales, laborales, médicas, millones, todos los días. ¿Qué hace el comisionado sindical? Y lo va a seguir haciendo. Luego vamos a decir ahorita que retome el tema o lo que lo retomemos luego. ¿Cómo vamos a superar nuestra gestión? ¿Cómo vamos a gestionar? Hay muchas fórmulas de hacerlo. Hay experiencias exitosas en el mundo. Sí requerimos los dirigentes cambiar. El que entendía esto como una beca o una forma de transitar... Pues es que era una beca. No. Digo, cambiaban, pero cobraban por todas partes. La inmensa mayoría de nosotros no tiene vacaciones, no tiene fin de semana, no tiene horario, esto es un asunto de vocación. Pero bueno. Mire lo que anoté aquí hace un buen rato. Sí. Vocación. ¿A qué hora se perdió, maestro? Porque, pues sí, para ser maestros hay que tener capacidad, capacitación, etcétera, etcétera. Pero ¿y la vocación? Déjeme decirle, eso es lo que se requiere para ser dos maestro. cifras de un estudio que acaba de hacer ahora que entregó Marilena Servige la dirección del compromiso social por la calidad de la educación. Presentó un estudio que hicieron ellos, no el sindicato, y arrojó dos cifras que si México solo valorara esto, valoraría más a sus maestros. Una cifra, aclaro quién hizo el examen, no lo hizo el sindicato a modo. Le preguntaron a los maestros por qué trabaja en esto. El 71% dijo, porque esta es mi vocación. Si al maestro lo estimulas, le das sentido, aprecias socialmente su labor y esta vocación, la reforma está garantizada. ¿Está preocupado, maestro? Sí, por supuesto. Estoy preocupado por el país y porque en esta coyuntura no se ponga en riesgo la unidad del sindicato, que no solo es el sindicato. ¿Lo ve venir? No. Si hacemos lo que tenemos que hacer los dirigentes y la sociedad toda, no tengo ninguna duda. Hay convicción sindicalista en mis compañeros, ya hay un gran amor a México. Hay conflictos como este. ¿Y hay confianza en sus dirigentes? Tenemos que acrecentarla.
sin duda, porque si le citara algunas cifras de esto... Perdieron confianza las bases en sus dirigentes a raíz de lo que ocurrió con el Bester Gordillo. Algo muy importante. El país es un cromo. Entonces, la acción sindical en Nuevo León es de una manera, en Tabasco es de otra, en Yucatán. Entonces, no podemos hablar del magisterio o del sindicato. Hay toda una variable, ¿no? En algunos lados no hemos hecho lo adecuado, en algunas otras hemos hecho mucho más de lo que pudiera pensarse. Por ejemplo, Sonora. En Sonora hay un sindicalismo... En Nuevo León hay un sindicalismo muy sólido, muy fuerte, muy comprometido. Pero no me has respondido a la pregunta. ¿Afectó lo que ocurrió con el Bester Gordillo? El sindicato está unido. ¿Por qué? Porque para los maestros, desde el 43, yo ingresé al servicio en el 73, pero me ha tocado vivir las últimas, digamos, 3 experiencias. Para los maestros, más allá de cualquier persona, yo mismo, por supuesto, sería imposible excluirme de ahí. Para los maestros lo importante es su sindicato. No. ¿Fue una buena dirigente el Bester Gordillo? Me parece que sí. ¿Es usted un traidor? Por supuesto que no. Soy comprometido, no tengo otra tarea, ni mi familia siquiera. Estoy comprometido con el magisterio y con el sindicato. Esa es mi tarea. Ya eso me mandató. El día que me eligieron, ese fue el mandato que me dieron. Mis asuntos individuales, afectivos o de filias o de fobias, es un asunto que yo veo con mi familia. Pero el asunto de mi responsabilidad política, estoy cumpliendo al límite con mis compañeros maestros y con el sindicato. Que para los maestros lo importante es el sindicato, no las personas. A propósito de filias, pues supongo que había... o hay cariño por el Bester Gordillo y de regreso, ¿no? Porque pues trabajaron muy de cerca, muchos años. Por supuesto que yo le guardo afecto, por supuesto. ¿La ha ido a ver? No. ¿Por qué? La neta. Yo creo que dicen primero... que los amigos se conocen en la calle. Sí, pero no es un asunto... Yo soy el presidente del sindicato y mi responsabilidad es cumplir con los maestros, con el sindicato, con la tarea. Los asuntos personales de mis afectos... Son eso y no creo que sea conveniente, y además no creo que a la sociedad le interese. Lo que la sociedad supongo que esperaría... a la sociedad no, pero a lo mejor a la maestra sí, Yo ¿no? creo que en términos personales y en términos... ¿Lo entiende? Yo creo que sí, El PANAL es un partido de los maestros y ahí hay familiares de la maestra. ¿Cómo es su relación? Siempre ha sido formal, institucional. ¿No se ha complicado? Bueno, lo que tenemos que hacer, y en los próximos días lo veremos, partiendo de esta idea. Entre el 85 y el 95% de los dirigentes del Partido Nueva Alianza, a nivel federal, los legisladores, los diputados locales, federales, presidentes de los partidos del partido en las entidades, regidores, alcaldes, más del 90% son miembros del sindicato. Entonces, aunque yo estoy ocupado fundamentalmente en la agenda sindical y educativa, esa vertiente la vamos a analizar en los próximos días. Y por lo tanto... Porque es importante. Es muy importante. Sin embargo, el Partido Nueva Alianza es un instituto político, tiene sus estatutos, tiene su reconocimiento en el IFE, es decir, al ser el 90% más los integrantes, militantes o dirigentes del sindicato, del partido, que son miembros del sindicato, estamos obligados a compartir una reflexión y lo estaremos haciendo muy, muy pronto. Y tomaremos decisiones ahí, no en el partido, en la posición política de los que son miembros del sindicato, de cómo blindamos al sindicato. Usted me decía que usted viene de una familia de maestros. Uno de mis hermanos, mi hermano mayor, es maestro, y otra de mis hermanas más menor también es maestra, pero... ¿Sus hijos? Mis hijos no. Y aprovecho, mis hijos... Bueno, tiene un hijo que trabajaba era del PANAL, ¿no? Sí, como es. Funcionario del PANAL. Pero pues puede decirse que es el primer damnificado de esto. Él lo sabe, lo hemos platicado. Digo, es un asunto familiar, pero se lo expreso. ¿En qué sentido? No puede nadie de mi familia
venir a ocupar una posición en el sindicato. Eso fue un error grave, grave, porque el sindicato es de los maestros y así será. Entonces nadie de mi familia vendrá a una posición política en el sindicato. 2, nadie de mi familia, y no tengo derecho quizás a hacerlo, puede ocupar una posición en el gobierno estatal, municipal o federal, porque también fue un error. Yo no voy a hacer uso ni del poder político que supuestamente da, ni de los recursos del sindicato. ¿Hasta cuándo? ¿O se va a eternizar? No, bueno, yo fui electo para entregar esta responsabilidad en 2018, esa es mi aspiración. Y ese es el desafío y ese es el reto. Aunque le pidan que se Irme quede. de la Porque dirección. luego a mí la maestra me decía, pues si me piden, pues ¿qué voy a irme de la hacer? dirección del sindicato, sin duda. Si tengo otras posibilidades, lo haré. Pero en el sindicato, dirigir al sindicato, no. Cuando lo eligen a usted, ¿Cuándo qué? cuando lo eligen a Ajá. usted como presidente del sindicato, ante la coyuntura de lo Sí. que estaba ocurriendo, ¿qué pasó por su mente? Bueno, pues que jamás pensé una cosa así. Fueron momentos ricos, difíciles, pero demostramos, y aquí usted lo va a entender, demostramos que tenemos escuela. Hicimos colectivo, reflexionamos y dijimos, ¿qué es lo que esperaría cualquier persona de nosotros? Cuidar al sindicato. No nos hubiera perdonado nadie perder al sindicato. Primero es el sindicato. Tomamos esa decisión y a tomar decisiones. Eso fue. Y por eso está el sindicato, porque estaríamos en la lógica del ESME. ¿Lloró? Porque ahora lo veo como con ganas. No, la veo a usted llorando. No, son momentos muy tensos, emotivos, por supuesto, pero lo que nos hizo fuerte es lo que hace fuerte al magisterio siempre. Hicimos equipo, hicimos colectivo, reflexionamos y fuimos serenos para tomar decisiones. El asunto es que de ahí derivó un mandato y ahí ya no caben sentimientos más que responsabilidad y compromiso que a lo que estamos dedicados, haciendo equipo. A ver, mándeles un mensaje a los maestros. Por supuesto, ¿a cuál cámara? Usted hable, que la cámara lo sigue. Los maestros mexicanos, no de ahora, desde siempre nos han enseñado los viejos maestros a tener un compromiso con la educación, con México. Les convoco a que sigamos honrando a los viejos maestros mexicanos. En lo sindical, a que sigan planteando sus exigencias a la dirigencia, en las entidades y a la dirección nacional. El reto, el desafío y el compromiso público es del presidente para abajo y del más modesto de los cargos sindicales para arriba, trabajar por preservar sus derechos, por honrar a los viejos sindicalistas y servirle a México. Muchas gracias. Gracias y a usted, hasta la Adela. próxima. Gracias a usted. Gracias.